nos haga interminable. Damos la bienvenida a las, en este caso las representantes del think tank Institución Futuro, Belén Goñi, Ana Hierro e Isabel Larrión, que de acuerdo con la sesión de trabajo solicitada en su día por el Grupo Popular, nos van a explicar el informe titulado Emprendimiento 360 grados. Para hacer la presentación, señora Beltrán, cuando quiera. Muy bien, pues gracias, presidente. Buenos días, señorías, y buenos días también y agradecimiento a su presencia aquí, a la señora Goñi, a la señora Hierro y a la señora Larrión. Pues como ha explicado bien el presidente, nosotros hemos solicitado la presencia de Institución Futuro para que explique en sede parlamentaria a todos los grupos en qué consiste el informe que han preparado, llamado, como ha dicho el presidente, 360 grados y titulado también Cómo fomentar el espíritu emprendedor desde todos los frentes. A mí una de las partes de este informe que me ha parecido que tiene una, como dentro de las ideas fuerza que ustedes presentan, y que tiene un valor especial porque tiene una visión mucho más global de lo que hasta ahora se tenía por el emprendimiento en cuanto a lo que ustedes creen que deben ser los agentes implicados en su desarrollo. Y me gustaría destacar pues las palabras que ustedes dicen en esta idea fuerza, que una sociedad sea emprendedora es labor de muchos, de familias, de empresas, ámbitos de la educación, de la administración, del Parlamento, de las entidades financieras y de los ciudadanos en general, y que es necesario que cada uno de ellos tome su testigo y trabaje en colaboración con los demás agentes. A mí eso me parece una de las ideas tanto fuerza como claves de su informe, y sobre todo en estos momentos que nos encontramos actualmente de crisis económica donde tan importante es la creación de nuevas empresas y del fomento del autoempleo para, bueno, pues buscar fórmulas de creación de nuevos puestos de trabajo. Y aparte de nuevos puestos de trabajo, sobre todo tener en cuenta el desarrollo que ha tenido hasta ahora Navarra, donde el tejido empresarial y la labor de las pymes y la fuerza de las pymes es de un 80% de implantación. Bueno, pues por supuesto también la presencia de Institución Futuro adquiere a día de hoy en el Parlamento también una gran relevancia. ¿Por qué? Porque se está tramitando actualmente la proposición de ley foral del Partido Socialista sobre el empleo, sobre el plan de emprendimiento y el empleo autónomo, que sucede a la que en su día planteó la proposición de ley que planteó el Partido Popular sobre el emprendimiento, y para nosotros, bueno, pues es un momento muy adecuado de que esté aquí su presencia. Y también me gustaría que, aparte de las conclusiones que ustedes nos van a relatar sobre su informe, si es posible, quería solicitarles una valoración externa a este informe, pero precisamente a la señora Goñi, como ha sido directora gerente del CEIN, me gustaría que hiciera su valoración con respecto al porcentaje al 50% de reducción de plantilla que tiene previsto realizar el Gobierno de Navarra a esta empresa pública, siendo esta la empresa fundamental para el emprendimiento. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Beltrán. Ha introducido un tema nuevo que obviamente no está en el orden del día, pero en principio, mientras no excedamos del tiempo previsto, esta presidencia no pondrá ninguna objeción. Señora Goñi, cuando quiera. Gracias. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por citarnos y por escucharnos y darnos la oportunidad de presentar este documento. Bueno, Institución Futuro, para el que no nos conozca, es un think tank que nació en el año 2002, que es una entidad privada independiente, y lo que se dedica es analizar y elaborar propuestas innovadoras y un poco diferentes para en los ámbitos de economía, empresa, emprendedores, talento y educación y modernización de la administración pública, bueno, pues ayudar a la mejora en general de Navarra. Entonces, ¿por qué hicimos este estudio? Como seguramente ustedes sabrán, hay cientos, por no decir miles, de estudios sobre emprendimiento, sobre cómo crear empresas y sobre un montón de cosas en
en este ámbito. Sin embargo, nos parecía que no había ninguno que recogiera el tema en su totalidad, de ahí que hablemos de 360 grados, porque casi todos se centraban en la temática de la burocracia, las trabas, los trámites, cómo financiar, etcétera. Entonces nosotros por eso quisimos darle esa visión y luego hacer un documento que invitara a la acción. Es decir, no solo decimos que es bueno que todo el mundo haga, sino que allí se ponían una serie de ideas para que la gente pudiera cogerlas si quería. Lo primero que me gustaría decir es que nosotros en este documento, emprendimiento y emprender, lo entendemos como lo entiende la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, que es el poner en marcha un proyecto, un negocio o cualquier otra cosa que entraña ciertas dificultades. Es decir, nosotros no hablamos solamente de creación de nuevas empresas, sino hablamos de la capacidad de poner en marcha proyectos que son difíciles. Y en ese sentido, esto ocurre o debe ocurrir en todo tipo de organizaciones y no solamente con la creación de nuevas empresas. De hecho, para que muchas empresas se mantengan en el tiempo, para que muchas organizaciones, para que la propia administración, las ONGs, están continuamente lanzando proyectos y poniendo en marcha proyectos y, por lo tanto, la capacidad de hacerlo creemos que es algo valioso. En segundo lugar, es un informe genérico, aunque nosotros nombramos pocas veces la palabra Navarra y siempre como lugar en que queremos que se produzcan estos efectos, pero es un informe genérico porque ustedes verán que en las ideas que nosotros proponemos, muchas son ideas que no están en las manos de Navarra. Pues la creación de un mercado alternativo bursátil es una cosa que evidentemente sobrepasa, ¿no? Y en el tema de legislación, en el propio tema de Parlamento, estamos hablando en genérico. Por lo tanto, no queremos decir que no se esté haciendo nada de eso, es decir, no pretende ser un informe crítico, pretende ser un informe de lo que habría que hacer y de posibles ideas, sabiendo que hay mucha gente que ya lo está haciendo y, de hecho, hay ejemplos en las propias ideas y hay páginas web a las que nos dirigimos, etcétera, en donde se ve que ya hay gente haciendo esto. Y luego tampoco pretende ser exhaustivo, no están todas las sí en cuanto a los agentes, aunque quizá nos hayamos luego cuando das vueltas a las cosas, pues dices igual tenían que haber estado también los sindicatos nombrados, o bueno, siempre todo es susceptible de mejora, ¿no? Pero no en cuanto a las acciones, hay esas y hay muchísimas más que se pueden acometer y que verán ustedes en muchos documentos. Entonces, el documento parte de unos datos, porque siempre hay que partir de un poco de un análisis objetivo de cómo están las cosas, y esos datos, que las fuentes son el GEM, la OCDE o un estudio que hizo ESADE con la Fundación Príncipe Girona, bueno, pues lo que dan es un poco cómo estamos en emprendimiento, ¿no? La conclusión, por no aburrirles con el análisis, es que bueno, pues que la situación es mejorable. Quizá Navarra sale un poquito mejor en la parte de emprendimiento dentro de las empresas, del intraemprender, de las empresas que hacen nuevos proyectos, pero en lo demás pues tiene mucho ámbito de mejora. Entonces, a partir de ahí, lo que nosotros hicimos fue fijar una serie de ideas generales y de propuestas concretas que nos parecía que se podían hacer, y organizamos unas mesas con representantes de todos esos agentes para que ellos dieran esas ideas, ¿no? En esos representantes de los agentes lo que buscábamos, y lo verán ustedes, aunque estén representando a una institución, está una persona concreta de esa institución, porque nosotros conocíamos a esa persona y sabíamos que era una persona de ideas, una persona creativa, y no necesariamente está el director de la institución. Y aquí voy a entonar el mea culpa directamente, y lo lamento, y también pido ayuda para próximas, ¿no? Efectivamente, uno de los agentes es el Parlamento y, sin embargo, no había ningún parlamentario. Y la razón es que no supimos a cuál elegir, la verdad. O sea, nos era muy difícil decir cómo mantenemos este objetivo neutro y a quién llamamos, y entonces, pues quizá deberíamos haberlo consultado con ustedes, como alguno de ustedes me dijo, y con toda la razón, pero lo cierto es que tiramos por la calle en medio y no les llamamos a ninguno, con lo cual entono el mea culpa y lo tengo en cuenta para próximos trabajos que hagamos. Bueno, el estudio parte de unas ideas fuerza que creemos que antes de pasar agente por agente, que creemos que son importantes y que recorren un poco todo el estudio. En primer lugar, el emprendimiento, tal y como está definido, además, es algo valioso y que es bueno
que exista mucha gente emprendedora en cualquier sociedad, en cualquier región, para que esa región sea más próspera. En segundo lugar, que, como decíamos, emprendedores no son solo aquellos que crean empresas, y que una sociedad emprendedora es una labor de muchos, y que todos tienen que hacer algo y tomar su testigo, no esperar a que nadie haga un plan, no esperar a que nadie haga algo, sino que hay cosas que se pueden hacer desde hoy y desde mañana por todos nosotros, y que en la medida en que estas cosas se hagan colaborando y en coordinación unos con otros, seguro que tienen un efecto mucho más fuerte que si cada uno lo hacemos por nuestra cuenta. Otra de las cosas que nosotros decimos es que estas competencias y estas habilidades se adquieren desde niño, desde joven, y por lo tanto no hay que esperar a que uno ya esté en edad de crear una empresa para empezar a hablar de esto, sino que hay que hacerlo en etapas anteriores. También insistimos en la parte del error y el fracaso. Si, como decíamos, esto va de poner en marcha proyectos que entrañan una cierta dificultad, eso lleva a que entrañen un cierto riesgo y que muchos de ellos no llegan a buen puerto, pero eso no nos debe llevar a estigmatizar a quien tiene este fracaso o a quien lo hace mal, sino que nos debe llevar a, digamos, preguntar siempre qué se ha aprendido de eso. Luego, aquí tiene que haber una cierta continuidad, o sea, siempre hablamos de emprendedores y de creación de nuevos proyectos, pero lo cierto es que los proyectos luego hay que hacerlos grandes, hay que sostenerlos en el tiempo, y eso requiere de un cierto trabajo en equipo. Y todo lo que son las condiciones, trámites, trabas burocrático-administrativas deben ser siempre un acompañamiento y no un freno, no una barrera, y por lo tanto, en este sentido, también creemos que hay que trabajar en que se creen las condiciones y se acompañe al proyecto. Y finalmente decir que no solo las personas son emprendedoras, sino que las organizaciones también, y hay organizaciones que, tal y como están creadas y tal y como funcionan, impiden que los trabajadores sean emprendedores, porque no recogen las ideas, porque no hacen nada con ellas y porque, digamos, tienen una cultura seguramente de ordeno y mando donde no se tiene en cuenta que hay mucha gente dentro de la organización que puede ser emprendedora. Paso a la parte de agentes e ideas, y voy a decir brevemente solo algún ejemplo de ideas, porque si no nos extenderíamos mucho. Por un lado están las familias. Entonces, gran parte de lo que somos, llámense familias o, como ya lo estoy en una comisión, célula social, me da igual, el concepto lo entendemos todos. Gran parte de lo que somos se fragua allí. Y el ser emprendedor no es una cosa, no es una asignatura, es una serie de habilidades y competencias que se transmiten, y la familia y la escuela son los sitios en los que se transmiten en las primeras etapas de la vida. Por lo tanto, las familias también tienen algo que hacer aquí, y además deben pensar que cuando hacen eso están generando empleabilidad futura para sus hijos, porque las capacidades y habilidades que tiene un emprendedor son valoradas en las empresas. Ahí poníamos ejemplos y traíamos ejemplos de cosas que ya se están haciendo en otros sitios, y hablaba ejemplos muy, muy concretos que puede hacer cualquiera, como en vez de dar la paga a tus hijos una cantidad fija cada semana o al mes, pues la paga se da en función de las mejoras que se hagan en la casa o en la familia. Esto obliga a los niños a estar pensando en nuevas cosas para hacer, en nuevas cosas que mejorar. De esa manera se les entrena en esas habilidades, en esas competencias, y bueno, se está de alguna manera educándolas. Entonces, no pretendemos decir que nada de esto sea la panacea, sino son ideas, y cada uno coge aquellas que le vengan bien y que le parezcan interesantes, ¿no? También se habla de no planificar todo su tiempo, para que ellos tengan que discurrir y pensar en nuevas maneras de ocuparlo. Y también se habla, por ejemplo, de que cuando los niños cometen errores o algo les sale mal, lo primero que hay que preguntar es ¿qué has aprendido?, para ir inculcando este tema, ¿no? En el tema de la formación también nos parece muy, muy importante, y ahí lo que decíamos es que si queremos formar y trabajar estas habilidades, que son competencias, son una de las 8 que se definieron en Europa como las que deberían trabajarse en educación en todos los países de la Unión Europea, bueno, pues es necesario que los formadores estén formados también para poder entrenar en esas habilidades y competencias. Entonces, algunos lo están y otros no, ahí habría que hacer un trabajo. Por otro lado, los métodos y herramientas para enseñar y entrenar en esto deben existir y deben estar adaptados a cómo aprenden ahora los chavales. No valen manuales teóricos, porque esa no es la manera de hacerlo.
Por otro lado, las organizaciones, las propias universidades, escuelas, colegios, institutos deben promover que este tipo de cosas se hagan, y el que lo hace no debe ser un profesor que lo hace en su asignatura de libre configuración y casi por detrás y como todo gracias a su esfuerzo y sin ninguna valoración. Y también decimos que una asignatura está bien porque ayuda, pero no es suficiente, y que sería mucho más útil si verdaderamente consideramos, como nosotros lo hacemos, que es bueno que haya emprendedores, que esto fuera surgiendo en el desarrollo natural de la enseñanza. Es decir, si nosotros estamos enseñando arte, literatura, sociales, matemáticas, que seamos capaces de, cuando citemos a toda esa gente que citamos, que fueron grandes matemáticos, grandes literatos o grandes figuras de la historia, seamos capaces de decir qué proyectos acometieron, cómo fracasaron, qué aprendieron, es decir, todo a raíz de lo que vamos haciendo. En cuanto a las empresas fueron por lo menos al principio emprendedoras, y los empresarios son gente emprendedora, pero esto no es suficiente. Primero, lo que les pedimos es que cooperen con los otros ámbitos para que ese espíritu y esa manera de funcionar sea conocida, ¿no? Y hablamos de que colaboren con los medios de comunicación proporcionándoles historias, con los profesores, con el Parlamento, con la Administración. Luego, que en sí mismos sean organizaciones emprendedoras, es decir, los trabajadores también tienen muchas ideas y también son emprendedores, y no pueden, digamos, estar en una organización que ahogue sus propuestas. Y también les pedimos pues que hagan de empresas madrinas y que ayuden a esas nuevas que surgen de alguna manera a que se hagan grandes y puedan florecer. En cuanto a los medios de comunicación, bueno, digamos que la mayor capacidad de influencia se da en la televisión, que efectivamente en Navarra pues no es uno de los digamos de los más potentes órganos que tenemos de comunicación o institución de comunicación, pero lo cierto es que se pueden hacer muchas cosas para mostrar la realidad de los emprendedores, de los proyectos, para mostrar que se aprende de los fracasos, para denunciar qué barreras hay y qué cosas están impidiendo, e incluso para dar información útil a los emprendedores. Y aquí pues citábamos tanto ejemplos que ponía la Comisión como algunos programas que hay en la BBC y en otras cadenas que están ayudando mucho en esta parte. En la parte de entidades financieras, lo que nosotros decimos es que las entidades tienen que colaborar en que haya otros instrumentos financieros, tienen que ser mucho más abiertos a la hora de valorar proyectos y a la hora de valorar emprendedores, porque efectivamente los proyectos de emprendimiento, ya sea dentro de la empresa o de proyectos nuevos, conllevan más riesgo, pero habrá que tratarlos de alguna manera. Y luego hay que trabajar en generar nuevas vías de que no sean solamente lo que son bancos y demás, sino business angels, avales y otras muchas formas de financiación que hay en la calle. En cuanto a Administración y el Gobierno, aquí no me extiendo mucho porque es lo que está, digamos, en todos los papeles y en todas las cosas. Hay una parte de trámites y de limitar los trámites, no solo para nuevas empresas, sino para nuevos proyectos de empresas constituidas. Hay otra parte del tema, en el tema impositivo, todo el tema de, temas de no tener que adelantar el IVA, temas de una menor imposición en los primeros años de un proyecto, temas de posibilidad de atraer talento en las primeras fases de un proyecto que no puede pagar ese talento, pero que quizás sí puede remunerárselo en acciones, cosa que en España pues está bastante penalizada, temas de flujo de crédito, y luego también lo que le pedimos a la Administración es lo mismo, que sea emprendedora en sí misma, es decir, que para solucionar muchos de los problemas que tiene la sociedad o que tienen ellos mismos, que se escuche a la gente que tiene dentro y que es capaz de proponer y lanzarnos. Hay muchas cosas que se están moviendo. Nosotros lo que pediríamos en general, y muchos de ustedes no tienen, algunos sí y otros no tendrán, ya tendrán esto solucionado, ¿no? Pero que conozcan bien cuál es esa realidad de la empresa y cuál es esa realidad del emprendimiento, y decíamos que velen, incluso decíamos que garanticen, que ya me dijo alguno de ustedes que a ustedes ya les gustaría, pero que garantizar, tanto como garantizar no pueden que el Gobierno haga o deje de hacer, pero sí que velen porque no haya muchos de Pamplona, o lo conocerán, pero yo recuerdo muy bien desde pequeña a alguien de Pamplona que le llamaban Cero Votos, y le siguen llamando Cero Votos porque se presentó a una votación en el Parlamento y no sacó ni un voto. Esto es un reflejo de cómo la sociedad, pues un fracaso como ese pues lo penaliza hasta ese punto, ¿no?
Y por otro lado, lo que decíamos es que los ciudadanos tienen que tomar más esa dinámica de ser capaces de probar y de testar servicios o productos que no son perfectos y de quejarse constructivamente, es decir, en vez de abandonarlo, decir, oye, esto no funciona bien, pero no funciona bien más al estilo como es más típico de otros ciudadanos que los españoles, ¿no? En vez de criticar y abandonar eso, pasar las críticas a quien pueda hacer algo para mejorar los proyectos, para mejorar las cosas. Y también en el tema del crowdfunding, que es la posibilidad de financiar proyectos poniendo todos un poco. Es decir, ahora esto es un fenómeno que está en marcha y que se da más en otras sociedades que la nuestra, porque quizá la nuestra, nuestros ciudadanos, nosotros mismos estamos más acostumbrados a acudir al banco o a gente que tiene mucho dinero y ha creado una capital riesgo, y no pensamos en que hay un montón de ciudadanos que estarían dispuestos a poner un poquito y entre todos sacar adelante proyectos. También les pedíamos a algunos, por ejemplo, a las consultoras o a los despachos de abogados, que en esos primeros pasos de los proyectos tuvieran tarifas más limitadas para ayudar precisamente a que eso pudiera salir adelante. En cuanto a los emprendedores, además de pues darles las gracias por tomar esa iniciativa y pedirles que persistan y que sigan haciéndolo, les pedíamos que estuvieran abiertos y conectados al exterior y sobre todo que hicieran redes entre ellos, y citábamos a INASF, que es una red de la sociedad civil y plataformas que les ayudan y donde unos ayudan a otros. Y finalmente hablábamos de la colaboración necesaria entre todos ellos para lograr que eso se lleve a mejor puerto. Y contesto, con eso yo daría el informe, contesto al tema de CEIN que me planteaba la señora Beltrán. Bueno, CEIN es una empresa que lleva funcionando unos 25 años, se creó en el año 88-89 y que asesoraba, si yo no recuerdo mal, a unos 1000 personas al año y creaba unas 90 a 100 empresas, y además es una... por lo tanto, tiene gente dentro que lleva allí desde el principio y que tiene una experiencia de 15-20 años haciendo esto. En lo que respecta al emprendimiento, CEIN trabajaba en todo lo que es la promoción del espíritu emprendedor, trabajaba en la creación de empresas y en la incubación y ayuda a la consolidación de las mismas. Entonces, si unimos esto con que hay un plan de emprendimiento que ha sido presentado por el Gobierno y que es muy ambicioso y que quiere crear 1.300 empresas para el año 2015, la pregunta de si esta reducción del CEIN va a afectar o no va a afectar, yo no sé exactamente quién se queda y qué se queda, porque para empezar el CEIN hacía otras cosas que no eran emprendimiento, pero lo que sí espero que se haya hecho es una reflexión de esto que hacía el CEIN, si ya no lo va a hacer o si ya no va a tener gente para hacerla, es, supongo, porque lo va a hacer otra empresa pública, otra entidad, otro grupo de personas privadas, quien sea, ¿no? Y espero que esa reflexión se haya hecho para que la bajada o la reestructuración del CEIN no suponga un problema en el tema del emprendimiento. Y también digo que sería una pena que se perdiera todo ese talento y ese conocimiento, y que si realmente no lo va a hacer CEIN y lo van a hacer otros, deberían proveerse los medios para que esa información pase, que eso no pasa en un pendrive. Para pasar esa información y ese conocimiento hay que habilitar las maneras. Creo que había solapamientos, y eso está descrito en un montón de documentos, entre lo que hacía el CEIN y lo que hacían otras entidades y otras empresas públicas, y creo que eso sí exigía una reestructuración. Y bueno, creo que efectivamente también otra cosa que se le achacaba al CEIN es verdad, y es que la gente que estaba digamos, aconsejando en creación de empresas era gente que no tenía esa experiencia personal, pero también creo que 15-20 años haciéndolo te dan una experiencia, una visión y una ayuda que no son que no deben perderse, ¿no? Bien, muchas gracias, señora Goñi, por su exposición. Abrimos ahora el turno de los portavoces. Empezaremos, lógicamente, con la señora Beltrán, y les recuerdo que el tiempo máximo de intervención será de 5 minutos. Señora Beltrán, cuando quiera. Sí, gracias, presidente. Gracias también por la exposición que nos ha hecho y el análisis de
sobre el estudio que nos ha hecho la señora Goñi. Yo quería destacar dentro de lo que no lo ha nombrado, pero me gustaría también que nos diese alguna pincelada al respecto, porque ustedes hacen un planteamiento en su informe con respecto a crear en el Parlamento un Día del Emprendedor, creo recordar, ¿no?, que ustedes lo proponen. A mí me parece una idea bastante acertada, bueno, pues lo que es de vital importancia la concienciación social, de la necesidad que hay de que, bueno, crear la cultura del emprendimiento desde la infancia. Pero además de eso, también es cierto que con otros temas se ha hecho. Recientemente lo hicimos con el sector agrícola y dio un resultado magnífico con todos los sectores implicados dentro del propio sector primario y bueno, se sacaron unas buenas conclusiones, cada uno presentó las suyas y luego pues hubo votaciones. No sé cómo sería el planteamiento aquí para hacerlo, pero la idea de traer aquí agentes implicados, tal y como recoge su informe, y que se hiciera una jornada de una mañana en el Parlamento, me parecería una buena decisión y ojalá se pueda llevar a cabo, ¿no? Por otro lado, también me quedaría dentro de su informe y de las palabras que nos ha expuesto aquí, la concienciación también del intraemprendimiento. ¿Por qué? Porque bueno, dentro de mis muchos o escasos conocimientos que tengo con respecto al emprendimiento, es cierto que no se valora suficientemente que la mayor parte de las nuevas ideas que se ponen en marcha parten dentro de los trabajadores de la propia empresa, de quien está todo el día en una máquina y observa que esa máquina, realizándolo de determinada forma, puede tener mejor producción, unos costes más económicos o mayor agilidad o cualquier cosa que descubra, y eso me parece un valor a potenciar y sobre todo a difundir para que el intraemprendimiento, es decir, que los trabajadores de las empresas y que las empresas motiven a que quienes trabajan en ellas también puedan buscarse pues otro futuro si descubren una idea estupenda y de desarrollo que puede beneficiar tanto a la compañía en la que están como si la quieren poner en marcha por su cuenta, ¿no? Luego, ya con respecto a cuestiones a plantear que le quería hacer, bueno, me gustaría que nos comentase, como pone el informe, por qué la tasa de actividad emprendedora de Navarra es menor que la media de España. Usted, si nos puede comentar a qué lo achaca y si tiene algún dato a este respecto. Por supuesto, esto conlleva la siguiente pregunta, que cuáles son las principales carencias que usted encuentra en Navarra en materia de emprendimiento. Con respecto a esas carencias, ¿cuáles medidas tomaría con mayor urgencia dentro de las que ustedes plantean, si hay alguna que corre especial necesidad y especial urgencia? Y por último, pedirle su valoración con respecto al primer plan de emprendimiento que ha presentado el Gobierno de Navarra. Nada más, pues muchas gracias. Vale. Muchas gracias, señora Beltrán. Por el Grupo de Unión del Pueblo Navarro, señora Gainza, cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a la señora Goñi, señora Hierro y señora Larrión por la exposición que nos han hecho, y bueno, darles la enhorabuena por el estudio que han presentado, que han realizado, ¿no? Desde luego estamos convencidos que todo autónomo, todo empresario es emprendedor, pero no todo emprendedor es autónomo o empresario. Y es algo que lo tenemos que tener muy, muy en cuenta para precisamente la proposición de ley que se está trabajando en este Parlamento, que ha sido uno de los puntos que ustedes han considerado que tenemos temas que hacer, tenemos cosas que aportar al emprendimiento, ¿no? Sobre los puntos que han tocado, pues completamente de acuerdo. Vamos, el tema de las familias es fundamental. El tema de las familias es fundamental porque va a ser el seno donde vamos a coger habilidades, destrezas, hábitos, compromiso, responsabilidad, y eso nos lo tienen que dar y lo tenemos que dar las familias en ese seno. Pero desde el principio, vamos, que aquí nadie es emprendedor con 25 años, ¿no? Sino que es una cultura que se viene adquiriendo desde abajo. En el ámbito educativo, de acuerdo, y ahí sí que tendremos que hablar de qué formación inicial se le da al profesorado para que
adquiera esta formación para poder trasladarla a sus alumnos. Pues porque los sistemas educativos están cambiando muchísimo, porque la sociedad está cambiando muchísimo y el profesorado se tiene que adaptar, y este es uno de los puntos donde consideramos que es fundamental el que se trabaje, pero desde educación infantil. Quizá los de educación infantil son mucho más emprendedores que los de secundaria o bachillerato, ¿no? En cuanto a las empresas, hombre, hay empresas, y tenemos experiencia en Navarra, que hay empresas donde sí se está premiando este emprendimiento, estas ideas. Hay concursos anuales que favorecen el que los trabajadores aporten estas ideas y las plasmen en plan competitivo, entre comillas, pero que son aportaciones que hacen los trabajadores desde el propio ámbito laboral. Los medios de comunicación son muy importantes, y ya no es tema de la televisión, pero quizás sí podemos hablar de la radio, porque la televisión no te la llevas a todos los sitios, la radio sí la puedes llevar a... Entonces tenemos que ver lo positivo de nuestra comunidad y lo positivo de nuestras posibilidades. La admisión personal y social del fracaso. No sé, siempre se ha dicho, y vamos, y en la jerga los chistes están, ¿no? O sea, los demás lo hacen fenomenal, el español todo mal, todo esto. Tenemos que ser sumamente positivos. Desde abajo al alumnado hay que convencerle que cualquier fracaso siempre le aporta algo positivo, que cualquier curso de formación que se haga o cualquier charla que se tenga puede ser aburrida, puede ser tal, pero siempre puede sacar algo positivo, y que hay que ser positivos y ver lo bueno que nos puede aportar desde este fracaso, el porqué, donde considero que se me ha roto la cadena que yo pensaba que iba a llegar a buen puerto. De su estudio, francamente las ideas que aportan son para mí novedosas. Muchas de las ideas que quizás sí las tenemos, decimos así, pero no se nos ocurre el plasmarla y el llevarlas a cabo, ¿no? Si les digo que haremos un análisis detallado y pormenorizado del estudio que nos han presentado. En cuanto a las áreas de mejora del emprendimiento, pues las que se plantean mejorar la actual imagen negativa del empresario. Yo creo que el empresario también tiene que hacer algo para que tengamos una imagen muy positiva de ellos, ¿no? Aprender y entrenar las competencias requeridas para emprender. Aprender a emprender, por supuesto, y desarrollar la organización, familias, empresas, eliminar trabas en la constitución de nuevas empresas, insistiendo, como he empezado, que todo empresario es emprendedor, y ahí tendríamos que incidir. Consideramos que van a hacer empresas mucho más competitivas, el trabajar la internacionalización, y por supuesto que las empresas también necesitan un respaldo económico. Respecto al siguiente tema, no entra en el orden del día, prácticamente no voy a entrar, simplemente alguna pincelada, que es la reorganización de las empresas públicas. Se está haciendo en todas las comunidades, y yo no tengo los datos ahora, no sé, creo que además Tein ha pedido una comparecencia, me suena, pero no obstante la reorganización es duro, está habiendo despidos. No tenemos que ver la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que ha pasado, ¿no? Que es algo que trataremos de evitar. Queremos saber exactamente cómo, quién, cuándo y qué ocurre, pero insisto, es un tema fuera del orden del día, y analizaremos la situación una vez que tengamos conocimiento de los datos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gainza. Por el Grupo Socialista, señor Caro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y gracias también a las representantes de Institución Futuro por su presencia esta mañana aquí en el Parlamento, y además de por su presencia, yo creo que más importante todavía, por las reflexiones que han hecho y que nos han obligado a hacer al resto de miembros de esta comisión, al menos, y también por las sugerencias que nos trasladan. Digo que nos han obligado a hacer porque si alguna virtud tiene el documento que ustedes han remitido al Parlamento es precisamente eso, que lo hemos conocido porque nos lo han remitido y nos han permitido conocer el trabajo que ustedes junto con una serie de personas han venido realizando
en la idea de que el emprendimiento, que es algo que todos, digo, desde el nivel político estamos tratando de poner de manifiesto que es una de las mejores herramientas que en el contexto de crisis podemos utilizar para garantizar el desarrollo económico, en este caso de la Comunidad Foral de Navarra, pues como digo, está bien que ustedes hayan realizado este documento, nos lo hayan remitido y entre todos hayamos podido, pues, en fin, seguir dándole vueltas a la manera en que mejor podemos acabar utilizando esta herramienta. Yo tengo que decirles que en el conjunto del documento el acuerdo entre sus reflexiones y las reflexiones que hacemos nosotros como grupo político, pues es un acuerdo bastante amplio, es decir, todo lo que tiene que ver con cuál es el ámbito del emprendimiento y desde dónde se tiene que empezar a trabajar en la idea de fomentar el emprendimiento, familia, ámbito educativo, el ámbito empresarial, en todo lo que tiene que ver efectivamente con el intraemprendimiento, los medios de comunicación, hasta llegar al propio Parlamento, nos parece que efectivamente es una reflexión que en todo caso está acertada, que el foco está bien puesto y lo que hace falta es que pasemos de la reflexión a los hechos, ¿no?, que es un poco lo que todavía nos queda por hacer y lo que tenemos que ir haciendo en el día a día. Yo, como he tenido la ocasión, además, en el momento en que conocí el documento, lo leí con detenimiento, les pude reenviar además una serie de reflexiones en las que me limitaba a valorar un poco lo que se decía sobre el papel del Parlamento en torno al emprendimiento, ¿no? Había algunas cosas que, como les decía, pues no acababa de entender del todo. Tuvimos la posibilidad de hablarlo directamente y más o menos pues aquellas dudas que teníamos pues las pudimos disipar, ¿no?, y darnos cuenta de que en un ámbito como el emprendimiento pues la diferencia de criterios que plantean ustedes y los que podemos plantear nosotros pues francamente no son tantas, ¿no? Yo quiero ceñirme a dos pinceladas en relación con el papel del Parlamento. Hacían referencia ustedes a la formación de los parlamentarios en una materia como esta. Es una reflexión que además se ha hecho cuando también en otros documentos han hablado ustedes de otras materias, y yo simplemente no voy a tratar de justificar la formación de los parlamentarios, sino simplemente quiero decirles que a veces son tantos y tan variados los temas que un miembro de esta comisión o de cualquier otra comisión del Parlamento toca, que estar formados en todos y cada uno de ellos pues resulta harto complicado. Lo que sí es verdad que precisamente ahí es donde surgen las complicidades con gentes que desde los distintos sectores sí tienen efectivamente conocimiento sobre los temas que se tratan y de lo que tenemos que lo que tenemos que tratar de forzar o de forjar es precisamente un entendimiento entre el Parlamento y el mundo real que está ahí fuera, sobre el que el Parlamento en muchas ocasiones decide, para que la información fluya y la acción o la actividad del Parlamento y de los parlamentarios pues sea lo mejor posible y tratando de acertar y de conseguir los mejores resultados. Así es como entiendo que trabajamos todos, no solo este grupo político sino el resto de los grupos, y por tanto es una cuestión que yo sí quería poner de manifiesto y que tuve la ocasión ya de ponerles a ustedes de manifiesto. También ustedes han comentado que nos resulta harto difícil asegurar la acción del Gobierno. Nosotros podemos controlar la acción del Gobierno, podemos legislar evidentemente, y además tenemos también la posibilidad, que así se menciona pues dentro de los cometidos del Parlamento, podemos impulsar la acción del Gobierno, pero como bien ustedes han dicho, asegurar que el Gobierno actúe en una determinada dirección y otra no es tanto responsabilidad de este Parlamento como del propio Gobierno, y también me interesaba ponerlo de manifiesto. También me parece que en torno a la mención que se hace de la excesiva legislación que se puede generar, que puede llegar a provocar confusión, en fin, pues pudiendo estar de acuerdo en un contexto general, pues probablemente no en el fondo, porque es verdad que Navarra tiene competencias en muchas materias que otras comunidades no tienen. Es verdad que Navarra viene legislando desde hace muchos años y debe estar permanentemente poniendo de actualidad las leyes, y por tanto yo no hablaría de excesiva legislación. En todo caso, uno cuando legisla puede acertar o puede equivocarse y solo el tiempo acaba dando o quitando razones en este sentido. Hay otra serie de reflexiones que podríamos hacer.
el hecho de desde el Parlamento impulsar o poner en conocimiento de la sociedad la labor de los emprendedores me parece que es una buena idea y que nosotros tomamos buena nota. Y en definitiva también quería comentar la necesidad de que en torno al emprendimiento haya pactos entre los distintos grupos, pero pactar, quien primero tiene que estar dispuesto a pactar, como ya tuve la ocasión de decirles, es el Gobierno. Y es verdad que hasta ahora pues no ha demostrado este Gobierno una predisposición muy clara a pactar, sino más bien todo lo contrario, y es verdad que luego se ha encontrado con que un Gobierno en minoría pues tiene problemas para poder sacar adelante algunas iniciativas. En definitiva, me quedo con que la reflexión es buena, la posibilidad de que lo comentemos entre todos también es buena y, por tanto, simplemente vuelvo a insistir en el agradecimiento por las reflexiones que nos han trasladado y por la tarea realizada. Es verdad que estaría bien que la próxima vez que se vaya a mencionar al Parlamento en cualquiera de sus trabajos, pues puedan contar con nosotros, con uno, con varios, o al menos con algunas preguntas o respuestas que se puedan dar antes o después de esa tarea que usted realiza. Gracias. Gracias, señor Caro. Por Bildu Nafarroa, señor Barea, tiene usted la palabra. Mira, es que un angustio ahí. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la presencia y las explicaciones de las representantes de la institución Futuro sobre el informe que ha versado, como han dicho, del fomento del espíritu emprendedor, y ahí es donde queremos ajustar, porque es el motivo de la comparecencia en nuestra intervención. Bienvenida, señora Goñi, señora Hierro, señora Larrión. Bien, encontramos, y en una valoración general, como hemos dicho, motivo de la comparecencia, encontramos tres niveles diferentes. El primer nivel es: existen elementos, como no podía de otra forma, de coincidencia y de encuentro con el informe. En un segundo nivel podríamos decir, y a nivel general, que a elementos que ustedes dan importancia, relativa importancia, nosotros lo colocamos en un orden distinto y detectamos alguna carencia donde priorizamos o focalizamos nosotros en este tema. Y por último, y es el que me voy a centrar porque posiblemente sea más interesante en el debate, sean que nos encontramos en perspectivas distintas con respecto a determinados conceptos y a determinadas realidades, lógico y habitual, como no podía ser de otra forma. E intentaré, como hemos dicho, intentaré profundizar y en la medida que nos ha surgido algún tipo de dudas, para que nos resuelvan. Y eso lo intentaré en la capacidad de síntesis que tenga y el ajuste del tiempo, que no suele ser lo habitual. Bien, la primera reflexión es conceptual. Ustedes, si estamos de acuerdo con esto, reflejan textualmente que los emprendedores no son aquellos que crean empresas, sino todos aquellos capaces de idear y poner en marcha nuevos proyectos. Y en esa concepción, ese concepto del emprendimiento, estamos de acuerdo, porque es más que trasladar las ideas a lo que es la empresa privada. Es iniciativa, creatividad, es lo relacionado con lo cognitivo, con el acierto, con el fallo, y ahí estamos de acuerdo. Pero nos da la impresión, igual equivocada, que lo que subyace en el informe precisamente es esa visión del emprendimiento en la empresa privada. Por lo menos esa es la impresión que nos da a nosotros. Una segunda reflexión, que yo no sé si estarán de acuerdo con ella, pero se la traslado, y es una reflexión general. Evidentemente hay que focalizar el emprendimiento, pero la clave en esta coyuntura, en esta crisis y en el desempleo, precisamente igual no es focalizar todos los esfuerzos en incentivar el emprendimiento, sino precisamente está, y yo creo que igual es un elemento de reflexión, precisamente está intentar sostener a los emprendedores que ya han empezado. Y posiblemente la clave está si consideramos la magnitud de las empresas que están desapareciendo, y sobre todo en Navarra, en los últimos años. Bien, en sus postulados afirman que emprender es bueno y absolutamente necesario para el progreso de la sociedad y el crecimiento económico, y aquí estaríamos hablando otra vez de modelos. Y en contra de ese modelo también existe otro modelo que habla de sostenibilidad, habla incluso modelos de crecimiento. También es importante porque los recursos son limitados, la sostenibilidad de todo el sistema está en entredicho si apostamos con un crecimiento permanente y perpetuo de la economía. Posiblemente nos encontremos ante un descalabro si seguimos esa senda. Tampoco compartimos, y además nos llama la atención su afirmación
tan importante como poner en marcha proyectos es hacerlos grandes. Y encontramos una especie de contradicción, si me permiten decirlo, porque son ustedes muy permeables a la hora del ensayo y error en la formación, pero son tajantes en la afirmación de tan importante es poner en marcha como hacerlo grande. Y creemos que magnificar en este sentido no es lo que realmente tiene que reinar, lo importante. Sobre la imagen del empresario de la sociedad, ustedes afirman que la óptica de esta sociedad es ambivalente y nos refieren y nos remiten a la encuesta, donde considera el 83% que los empresarios benefician a todos con su creación de riqueza. En cambio hablan la ambivalencia de la creencia que el 62% cree que solo se preocupa de su propio bolsillo, afirmación que es compartida por ese 62%. Creemos, es una opinión de este grupo parlamentario, que la visión del empresariado, lo que se refiere a las pequeñas empresas, a las medianas empresas y a los autónomos de la sociedad, es buena, es buena. El problema surge cuando hay malas praxis de determinadas empresas, como puede ser sociedad de capital riesgo o comportamientos inadecuados, siendo generoso en calificativo, de determinadas multinacionales. Y creemos, no sé si está en esta apreciación, mi capacidad de síntesis otra vez ha perdido, que no se puede cambiar la imagen si no se cambian las actitudes. Quería, y para acabar dentro, hacerles una reflexión que posiblemente nos encontremos en un mundo, en un universo paralelo, y es la afirmación que han hecho cuando establecen los marcos de la familia. Al fin y al cabo, lo que somos se fraga en la familia es cuando menos, en nuestra opinión, arriesgado y discutible, porque si no, nos tendríamos que preguntar cuál es el futuro de los hijos de las familias desestructuradas. Y como da mucho el tema, dejo aquí, para acabar, hago mías las afirmaciones y las reflexiones que señora Caro ha hecho sobre el Parlamento, y sin más, en estos 5 minutos escuetos les doy las gracias, y será otra vez la que hablaremos largo y extendido sobre el informe. Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Barea. Sé que la síntesis es compleja en estas circunstancias. Por el grupo de Nafarroa Bai, señor Longas, adelante. Gracias, señor presidente. Señorías, señoras Goñi, Hierro, Larrión, buenos días, bienvenidas a esta que también es su casa, porque es la de todos. Gracias por la exposición de este informe. Bueno, yo en realidad tampoco habría mucho más que decir. Es un texto normativo. Los textos normativos al final son ideas sobre cómo debe ser el mundo, y a partir de ahí pues poco hay que decir. El problema de los giros de 360 grados es que muchas veces nos dejan en el mismo sitio. Y es que estas cosas, yo desde que estudiaba, y de esto ya hace ya mucho, casi utilizábamos papiro como material de trabajo, pues ya se hablaban de estas cosas. Lo curioso es que seguimos repitiendo lo mismo, o sea que algo falla en los planteamientos. En aquella época había una crisis también tremendamente dura, muy distinta a la actual, y yo creo que estamos haciendo el diagnóstico de la crisis actual con planteamientos de entonces, pero también se hablaba de todas estas cosas con otra terminología, lógicamente, pero con los mismos planteamientos sustantivos. Ahora se habla de emprendedores. Si miramos el DRAE, que es lo que se utiliza como referencia, empresa, emprendedor, emprender significan exactamente lo mismo. A mí me gusta el término empresa en su primera acepción del DRAE, como proyecto que requiere esfuerzo, constancia, dedicación, etcétera, para llevarlo a cabo, pero que estamos hablando al final de lo mismo. Y tampoco voy a hacer referencia, no voy a hacer corporativismo institucional, son muy libres como institución independiente, aunque con alguna ayuda pública de las escasas partidas nominativas del presupuesto de Navarra, todo hay que decirlo, pero pueden expresarse como les parezca, y están en todo su derecho sobre el Parlamento, cómo funciona o cómo deja de funcionar, y pueden hacer todas las propuestas que quieran. Me llama la atención una cosa del informe. Dice, ¿qué sociedad emprendedora? Resulta que los ejemplos positivos pues aparecen por ahí: Suecia, Dinamarca, Singapur. Ejemplos negativos: Singapur, donde es casi un delito hasta tirar un chicle en la calle. Ejemplos negativos: Chipre, y Grecia.
Esto es significativo, porque al final, ¿qué sociedades favorecen el emprendimiento? Las sociedades que tienen instituciones más avanzadas, mejores sistemas de prestaciones sociales, donde el sistema educativo tiene mejor calidad. No sé si tienen en esos países asignaturas dedicadas al emprendimiento, pero sí que el sistema educativo tiene más calidad. Y esto no es casualidad. ¿Por qué? Porque es verdad cuando dicen que el sector público genera condiciones, no crea empresas, pero genera las condiciones para que se puedan crear. Y eso es lo fundamental, porque en esos países hay una cosa que en la jerga espantosa que usamos los economistas llamamos externalidades. Se generan efectos externos que hacen que las empresas tengan ventajas respecto a las que se crean en otros lugares. Y eso es fundamental. Y es que muchas veces lo perdemos de vista en este tipo de informes, que parece que los emprendedores existen al margen del mundo. No es casualidad. Quiero decir que incluso aquí en el informe se dice cuál es la comunidad autónoma donde más se ha reducido la densidad empresarial, en Murcia. ¿Será casualidad que era la comunidad autónoma donde mayor peso alcanzó la construcción en términos de PIB y empleo estos años atrás? Seguramente no. Seguramente no. Es decir, que hay que ver, también se ha dicho aquí que el empresario es emprendedor. Estamos asistiendo, por ejemplo, a una eclosión de empresas que pretenden vivir de los nichos que interesadamente deja el sector público de atender. Eso es una eclosión de empresas que no creo que sean muy emprendedores, porque en lo sustancial son cazasubvenciones o cazadores de recursos públicos y, en realidad, pretenden quedarse con mercados cautivos. ¿Cuál es el problema? Que en las estadísticas entran exactamente igual. La cuestión es que yo creo que a la hora de entrar en todos estos datos, claro, en la medida que esto es un informe normativo, pues no hay mucha capacidad para saber de dónde procede la mayoría de esas conclusiones, pero en cualquier caso sí que hay que separar el grano de la paja. Y ya para terminar, porque habría mucho que hablar aquí, en cuanto a las familias, eso da la impresión de que es un libro de autoayuda. Las familias no son así. La mayoría de las familias no son así. Yo creo las recomendaciones que hacen a las familias es un tipo de familia que existe, pero la inmensa mayoría no son así. No nos confundamos, aparte de que no sé, da la impresión de que tienen una concepción de la familia como una escuela de negocios. El sistema educativo debe estar orientado a formar personas emprendedoras o a formar personas. Yo creo que debe estar enfocado a formar personas. Y dicen que existe una imagen negativa del empresario. No sé si es así. Ahora, en los últimos años seguramente ha empeorado. Se habla del intraemprendimiento. Efectivamente, ya sabemos cómo funcionan las cosas. No hay incentivos para que los trabajadores aporten soluciones. Y en este momento lo que tenemos es una legislación laboral que no favorece eso y además favorece el derroche del capital humano, que es algo de lo que ha hablado usted y que comparto perfectamente. Hay que atesorar capital humano y hay que aprovecharlo. Por ejemplo, tenemos una legislación laboral que favorece el derroche del capital humano porque devalúa al extremo la mano de obra, sus cualificaciones y sus capacidades. Entonces, yo creo que ahí hay una parte que falta, que he echado de menos en el enfoque, que por lo demás, insisto, es un texto normativo y tampoco tengo mucho que decir respecto al enfoque que hacen. Simplemente son algunas observaciones. Muchas gracias. Gracias, señor Longas. Y para finalizar, señor Nuín, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues agradecer también a el think tank Institución Futuro el informe que nos ha trasladado con sus recomendaciones o sus propuestas. Con algunas podemos estar más de acuerdo, con otras más en desacuerdo. En todo caso, como un planteamiento más general, nosotros diríamos, porque claro, es un informe, es un planteamiento que nos han trasladado muy orientado, muy enfocado a lo que es el emprendimiento en el ámbito
empresarial, en el ámbito económico, aunque se hace una referencia al emprendimiento como actitud global, como actitud general de las personas, del ser humano, pero después muy orientado a lo que es el emprendimiento empresarial. Y en ese sentido, digo, por marcar nuestra posición, en cualquier caso con claridad, uno pudiera deducir del tono general, del discurso general del informe, que ante la situación en la que estamos, evidentemente esta sociedad económica, socioeconómica, una crisis brutal, la mayor crisis económica y social que hemos padecido en décadas, desde luego en el periodo democrático, uno podría pensar que bueno, se está transmitiendo la idea de que precisamente ha sido una falta de apoyo al emprendimiento o una carencia de cultura de emprendimiento uno de los factores determinantes de que las cosas se estén yendo mal en el ámbito empresarial y económico. Y nosotros no compartimos, si ese fuese, en fin, una idea que está y que recorre el informe o la posición que nos traslada, nosotros no compartiríamos esa visión. Y no lo compartiríamos porque no creemos que precisamente hayan faltado, en fin, apoyos al emprendimiento en los años pasados. Aquí mismo se ha hecho referencia a CEIN. Lleva trabajando más de 20 años y ha hecho un trabajo importante y ha tenido unos recursos importantes. Ahora es cuando se le van a recortar esos recursos, pero ha tenido unos recursos muy importantes. La financiación de proyectos económicos empresariales, la última década, en fin, la expansión del crédito ha sido brutal, brutal. En fin, puede haber evidentemente elementos, en fin, que hayan obstaculizado, que no hayan favorecido más la cultura del emprendimiento, los proyectos emprendedores en el ámbito empresarial, pero las condiciones objetivas pues de los años anteriores al estallido de la crisis no nos permiten, es nuestra opinión, decir que, en fin, que realmente esta sociedad o el funcionamiento económico de esta sociedad se haya caracterizado por eso, ni mucho menos, por ser un obstáculo al emprendimiento. Por lo tanto, lo que quiero decir es que nosotros creemos que si la situación que padecemos hoy es dramática en términos económicos, otros son los factores que nos han conducido a esta situación y no una cultura social, política o económica hostil al emprendimiento. Y lo mismo creemos en relación a los empresarios. Nosotros no creemos que haya una valoración social negativa general en relación a los empresarios. Yo creo que la sociedad navarra es una sociedad que ha tenido mucha cultura de emprendimiento empresarial, de pequeños, de medianos empresarios, muy comprometidos también con esta sociedad, y yo creo que más bien es que la sociedad, en este caso Navarra, sabe distinguir entre esos empresarios y algunos otros, que malos ejemplos también hay. Hombre, pues tenemos al anterior presidente de la COE en prisión, por ejemplo. Claro, esos ejemplos pues llaman mucho la atención, pero nosotros creemos que la ciudadanía en general sabe distinguir unos papeles y otros, en fin, unas trayectorias y otras, en el ámbito de las personas, de los ciudadanos que tienen un proyecto empresarial y lo llevan adelante. Pero insisto, en relación a la crisis económica creemos que otros son los factores y otra es la situación. Dicho esto, a partir de ahí, bueno, y en relación con la posición general en relación al emprendimiento, desde luego nosotros no es que tengamos que decir que apoyamos, en fin, el estímulo, el compromiso, el apoyo a la actitud emprendedora. Es que eso forma parte del ser humano, de las personas, en todos los niveles, no solo en el ámbito empresarial o económico. Hoy mismo, mientras en mi caso esta mañana desayunando estaba leyendo el periódico, he leído una iniciativa de emprendimiento social de un colectivo de ciudadanos que se han organizado, que me ha parecido magnífica. Es un colectivo de ciudadanos de la Chantrea que se han organizado para impedir desahucios en su barrio. Esa es una actitud social de emprendimiento. En nuestro caso, un ejemplo absolutamente loable y magnífico. Bien, por eso digo que el emprendimiento, no solo en el ámbito empresarial, que también, pero es una característica que forma parte innata del ser, de la forma de ser de las personas, y desde luego nosotros estamos absolutamente comprometidos con que eso sea apoyado socialmente, culturalmente, y sea evidentemente estimulado para todas las personas y en todos los ámbitos. Y termino ya. Efectivamente, con la batería de propuestas o de medidas que ustedes plantean, pues con unas podemos estar más de acuerdo, otras más en desacuerdo. No es el momento en estos momentos de entrar en ese detalle, pero sí, bueno, en relación al Parlamento sí que, bueno, pues nosotros no vemos, por ejemplo, hacer el Día del Emprendedor.
no porque no nos parezca, en fin, que evidentemente se puedan hacer iniciativas y focalizarlas en un momento concreto a favor de la cultura del emprendimiento, sino que creemos que no es precisamente el ámbito del Parlamento para resaltar de esa forma una acción concreta, porque de la misma manera que en el Parlamento se podría organizar el Día del Emprendedor, pues se podría organizar el Día del Trabajador o el Día de los Jóvenes o el Día de muchas cosas. Pero bueno, como eso sí ha sido referida por la portavoz del Grupo Popular y sí, bueno, formaba parte como una propuesta muy específica ligada al Parlamento, pues quería trasladar también nuestra posición. Nada más y gracias. Muchas gracias, señor Nuín. Pues nos quedarían unos 5 o 6 minutos, teniendo en cuenta que los siguientes ya me han comunicado que están esperando. Sé que el esfuerzo de síntesis que le pido es importante, pero bueno, 6 o 7 minutos. Adelante. Bueno, yo voy a intentar contestar, pero como saliendo de aquí sigo existiendo, pues luego hablo con quien sea y comentamos lo que haga falta, ¿no? También me da pena haberme quedado a medias de algunos de las cosas que han dicho, y les agradezco porque uno siempre tiene, cuando escribe un documento, pues siempre tiene una idea en la cabeza, pero luego lo que escribe pues no siempre refleja la idea y parece que ha dicho otra cosa, y otras veces no es lo que quería decir, y otras veces le faltan datos, y desde luego de lo que ustedes han dicho, a mí personalmente me ha enriquecido algunas de las cosas, ¿no? Entonces, efectivamente nosotros creemos en el emprendimiento en todos los ámbitos, y no solo, y si hay una deriva muy económica y de empresa privada que si ustedes lo han dicho después de leerlo seguramente la habrá, pues entono también el mea culpa, porque esa no era nuestra intención, ¿no? Nosotros creemos que debe haber emprendedores en todos los ámbitos. En la parte de formación, nosotros no decimos que haya que formar solo en emprendimiento, lo que pasa es que este estudio va de eso. Nosotros, es más, hablamos de 8 competencias en la UE, que una de ellas es el emprendimiento, pero hay otras 7, ¿no? Y sí que creemos que bueno, que es muy importante que eso se haga, y efectivamente no es casualidad. Por eso hablamos de 360 y de muchos agentes, y por eso también, respondiendo a por qué sale mal el GEM, no es una cosa solo, son muchas, y muchas de las cosas que ustedes dicen, los griegos, los tal, nosotros nos limitamos a reflejar los datos de cómo sale, ¿no? Y los datos son los que son, y hay que partir de ellos e intentar ver lo que han hecho bien otros que les está saliendo mejor. En ese sentido, bueno, pues yo creo que normalmente las sociedades donde hay mucho bienestar, el hambre agudiza el ingenio, y eso es verdad, siempre suelen tener un menor nivel de emprendimiento, y también que en el sistema educativo, y aquí me voy a referir a una publicación que ustedes pueden leerla, es un poco anciana porque es del año 2003, que hizo el Círculo de Empresarios, donde estudió todos los manuales que en ese momento se estaban dando en, no sé si entonces se llamaba secundaria o cómo se llamaba, creo que secundaria entonces ya, estudiaba qué se decía de los empresarios, los emprendedores, etcétera, ¿no? Entonces el balance que ellos sacaban era muy negativo en muchos de los casos. Bueno, pues ese tipo de cosas supongo que también influyen, aunque estoy con ustedes que hay una cosa que a la gente le suele sorprender. Yo doy clase sobre temas de empresa, y cuando siempre les pregunto a los alumnos, ¿dónde queréis trabajar de mayores? Y todos quieren en multinacional, en no sé qué y tal, y entonces yo les pongo la imagen de las empresas en Navarra y en España, donde el 90% tienen menos de 10 trabajadores, y les digo, pues casi todos vais a acabar ahí, ¿no? Entonces sí que es verdad que la gente distingue, pero siempre se tiende a generalizar el gordo porque es el que se ve, ¿no? Y eso, pues bueno, seguramente hay que cambiarlo. En cuanto al plan de emprendimiento que ha presentado UPN, a nosotros ya nos parece algo positivo que haya un plan de emprendimiento. Lo que pasa que lo que nosotros decimos es, hemos visto muchos planes públicos, y los planes públicos lo difícil no es plantearlos, lo difícil es ejecutarlos. Entonces ese plan tiene muchas cosas buenas, tiene muchos agentes que tienen que hacer cosas, porque muchas de las cosas que ahí pone no puede hacerlas el gobierno, sino que los que están llamados a hacerlas son otros, igual que en nuestro documento, y el tema será en cómo se ejecute, que es lo importante al final, ¿no? Porque bueno, pues hay por ahí muchos planes en muchos ámbitos y de muchos gobiernos diferentes que se han quedado, pues eso, en plan. Y a ver, en el poco tiempo que me queda, pues decir que sí que creemos que es bueno los acuerdos en estos temas.
Nosotros, en el tema de la ambivalencia, pues bueno, son datos. Nosotros no hablamos aquí de ningún tipo de familia, o no lo pretendíamos, y de hecho, como he dicho al principio, me da igual llamarle familia que otra cosa. Lo cierto es que, estructuradas, no estructuradas, la mayoría de ellos se preocupan y quieren formar a sus hijos, y que en el futuro sean personas de pro, y una de las cosas que nos parece que pueden ayudar es el que sean personas emprendedoras, y da igual como de grande, pequeño, de estructurado, monoparental, o de qué tipo sea esa célula social, y si la llamamos familia de otra manera, el mensaje es el mismo, ¿no? Y por mi parte yo creo que más o menos, no sé si me he dejado algo, pues encantada de en cualquier otro momento contestarlo, decirlo, y desde luego tengan por seguro que las cosas que nos han dicho nos las llevamos a casa, y que cambiaremos algunas cosas en el propio informe, y que además, bueno, a futuro, siempre que vayamos a citarles a ustedes o a decir algo sobre ustedes, pediremos su opinión y les meteremos en el tema, que es lo lógico. Muy bien, pues muchas gracias a las representantes de Institución Futuro, Belén Goñi, Aña Hierro e Isabel Larrión, por su presencia y por sus explicaciones ante esta comisión. Vamos a suspender la sesión durante unos minutos para que nos dé tiempo a despedir y a recibir a los nuevos. Se suspende la sesión.
Bien, buenos días, señorías. Reanudamos la sesión y en esta ocasión damos la bienvenida a esta comisión a los representantes de la Fundación Traperos de Maús, José María García Bresó y Maite Lacueva Armendari. ¿Perdón? Ah, Marta. Disculpe, me habían puesto aquí Maite. Bien, tenemos la sesión de trabajo, como decía, con los representantes de la Fundación Traperos de Maús, y esta sesión de trabajo ha sido solicitada por la totalidad de los grupos de esta comisión. Toda vez que me han comunicado que al ser una proposición unánime no hacía falta presentación, pues en esta economía del tiempo que desde luego tenemos la obligación de llevar en esta comisión, valga la redundancia, vamos a pasar directamente a darles la palabra y así probablemente podamos jugar un poquito más con estos tiempos. Por tanto, señor García, cuando usted quiera. Bien, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer a todos los grupos que nos hayan brindado la posibilidad de poder compartir este momento con